Vale, pues sí, esto viene de familia. Mi padre ya corría desde el año 77, 78 más o menos. Nada, yo era un pequeñín y bueno, pues lo he vivido de siempre, ¿no? Él empezó corriendo a nivel regional, yo lo acompañaba a todas las carreras. La verdad que tenían reuniones en una escudería, Escudería Peñacabarga, que es una escudería bastante mítica aquí en Cantabria de aquellos años. Y bueno, pues al final vas escuchando un montón de cosas, te va entrando en vena todo este tema de los rallies y bueno, pues ya empezamos a lanzar ya las ganas de subirnos y conducir algún coche algún día, ¿no? Entonces, bueno, pues de pequeñito algún kart, pues como todo el mundo, alquilando primero, alguna carrera, alguna cosa, y luego a partir de ahí ya, pues sí, la verdad que mi padre se volcó muchísimo conmigo. La verdad que todo lo que hice en el mundo de los rallies se lo debo a él, porque me enseñó un montón. Y bueno, con todas las posibilidades que tuvimos, siempre fue él el que estuvo apoyando a tope, y a día de hoy, si fuera por él, seguiría corriendo. Sí, hombre, es muy sacrificado, ¿no? Porque es un deporte muy caro, es complicado, tiene sus momentos muy buenos, pero también los tiene muy malos. Y bueno, siempre tuve mucho apoyo de ambas partes, porque mi madre también lo sufría. Ella no era tan aficionada como mi padre, ni tenía tantas ganas de que nos jugáramos un poquito la vida por los tramos y que gastáramos tanto dinero, pero la verdad que apoyó también desde su parte. Pero siempre fue mi padre el que empujó desde el primer momento, tanto económicamente como a nivel de conocimientos, que es muy importante. Yo tuve la suerte de que desde el principio pues tuve esa base que otros quizás no han podido tener, una base técnica, una base de información que me ayudó muchísimo a bueno, pues ir evolucionando, y hasta donde nos permitió el nivel económico que nos podíamos permitir, pues avanzar rápido. Bueno, alguna vez de cosas muy esporádicas, con mi padre precisamente, pues reconociendo algún rally con él, echándole algún cable de chaval, pero vamos, cosas muy esporádicas, y tuve claro desde un principio que no era lo mío, más que nada porque no soy muy valiente. Yo, a pesar de haber corrido rallies, la verdad que yo lo he basado todo mucho en la técnica y en el conocimiento, y no me da mucha tranquilidad ir en el asiento al lado mientras otro es el que lo controla. Luego alguna cosa también puntual, pues con Yuyo Bartolomé, que es un gran amigo y otra persona de la que también aprendí mucho, y con alguna otra cosa, pero vamos, ya más cosas más puntuales, con Quique Ojeda, que sé que habéis estado con él hace poquito, y con el que también algún test que no estaba su copiloto y mujer, Raquel, pues echando algún cable, pero vamos, poca cosa. Sí, bueno, en mi caso fue una cosa, la verdad que no empecé pronto, porque yo ahí debía tener, pues eso, 22 años aproximadamente, y hasta entonces no había corrido en nada, así que había pues, hecho un montón de notas. Ya es que es un poco al revés de lo que hace normalmente la gente, ¿no? En mi caso yo ya sabía hacer notas desde que tenía 16, 15, 16 años, y lo que me faltaba era ponerlo en práctica, ¿no? Y en aquella época pues surgió la oportunidad, a través de este amigo, de Yuyo Bartolomé, de subirnos en un Ibiza de la Copa de aquellos años, de la Copa del Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Él corría el Campeonato de España y yo corría rallies sueltos, esporádicos, en plan ir aprendiendo, ir cogiendo un poquito de experiencia. Hicimos un par de rallies aquí en Cantabria y un rally en Pamplona, que sirvió un poco pues para descorchar, para ir un poco conociendo las diferentes, sobre todo, problemas que tienen los rallies y que hay que ir solucionando y cogiendo experiencia. En aquella época con un copiloto de mucha experiencia, que había sido copiloto de mi padre, José María, que es una gran persona, además una persona que también me enseñó un montón. Esa experiencia que ellos han tenido, pues es lo que me han podido transmitir. Y fue un año, pues eso, de aprender, de ir rodando. No se daban mal las cosas, estábamos entre los 5 primeros más o menos de los rallies que pudimos hacer. El primer rally justamente coincidí con Quique, que Quique pues se hizo un grandísimo rally, creo que fue un rally de Reynosa, que fue mi primer rally. Y pues Quique hizo quinto, yo hice décimo, pero ya coincidiendo desde el principio. Luego hicimos un Vidal de la Peña, pues también nada más muy bonito, porque fue un rally que con un día fantástico, pero pues aprovechando toda esta experiencia que ya tenía mi padre, que me ha hecho de ubrier durante prácticamente toda mi carrera. Salió de casa pues a eso de las 4 de la mañana, ya se pegó una primera vueltita y ya se dio cuenta que, a pesar de que iba a hacer un día de 30 grados, estaba todo pues bastante húmedo, y aprovechamos para salir con ruedas más blandas que los demás, unas mixtas blandas que sorprendimos, y bueno, pues nos hicimos ya nuestro tercer puesto scratch o cuarto puesto scratch, y hicimos un quinto durante el rally. La verdad que fue un rally muy bonito, y bueno, como te digo, pues vas adquiriendo conocimientos que luego en el futuro, cuando había que correr un poco más, pues ya los pudimos aprovechar. Sí, era un Seat Ibiza, un 1800 Grupo A, con las especificaciones de la Copa. Era un coche pues bastante de serie, pero bueno, pues con grupo corto, autoblocante,
un coche pesadito, era un coche un poco pesado y que transmitía los pesos un poco lento, pero que para lo que nosotros buscábamos en ese momento, que era ir cogiendo conocimientos y demás, pues nos venía muy bien. Sobre todo era un coche actual de la época y que con un tema de recambios muy sencillito, gastaba poca rueda y había un mantenimiento bastante pequeño, y bueno, pues aprovechando que Yuyo corría el Campeonato de España, podíamos aprovechar el mismo material para los dos proyectos, con lo cual pues era una manera de aprovechar presupuestos, que es un poco lo que siempre hemos hecho nosotros, ¿no? Tratar de gastar lo mínimo para poder hacer los mayores planes posibles y para poder sacar el mejor partido posible del presupuesto. Sí, bueno, yo el Campeonato de Cantabria me gusta mucho, me ha gustado siempre correr en Cantabria, porque la verdad que sientes el apoyo de la gente. Luego os cuento alguna cosa, pero vamos, hay veces que se te ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Viendo a tanta gente apoyando y demás. Y bueno, eso es muy emotivo correr en casa, pero mi idea siempre, y sobre todo la idea de la persona que me ha guiado, que ha sido mi padre, era siempre salir al Campeonato de España a correr, ¿no? Él prácticamente, bueno, salvo esos inicios, él también corrió el Campeonato de España, corrió la Copa de España de rallies. Digamos que nuestro ámbito era más correr el Campeonato de España, ¿no? Entonces, bueno, pues desde pronto quisimos correrlo, siempre dentro de, como decimos, algo que fuera realmente accesible para nosotros, y siempre tenía que ser a través de una Copa de Promoción. En aquella época estaba el Desafío Peugeot, que además tenía un nivelazo, y mejor sitio donde poder aprender que con los mejores jóvenes de España pues no íbamos a encontrar. 97 fue un año que tampoco nos quisimos complicar mucho la vida, con un coche bastante sencillito, dentro de que había un reglamento en el Desafío Peugeot bastante acotado y que era pues bastante fácil tener un coche para participar, pero cuantos más iguales son los coches, cuanto más igualdad hay, los detalles se notan más, y los detalles, conseguir esos detalles, afinarlos, cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. Entonces, bueno, pues decidimos hacer un coche sencillo para rodar otra vez, volver a coger experiencia ya en el Campeonato de España. Creo que hicimos décimos en el Desafío Peugeot ese año, no sé si estuvimos entre los 5 primeros junior o algo así. Y bueno, pues fue un año de muchísima experiencia, porque ahí sí que las notas eran fundamentales y nos sirvió para ver defectos que podíamos tener, ir mejorándolo y ver el ritmo que tenían los demás. Recuerdo perfectamente en la gala de entrega de premios de ese año con Nacho Sanfilippo, que no sé si ese año, yo creo que fue el año que él ganó el desafío, creo recordar, y recuerdo estar sentado al lado de él y comentarlo y preguntarle, oye, esto, ¿cómo se llega a este nivel, ¿no? Me imagino que habrá muchas trampas, ¿no? Y me dijo, ya nos veremos dentro de unos años y me lo cuentas tú mismo, ¿no? Y efectivamente, al cabo de unos años estuvimos todavía sentados y me lo preguntó él a mí, ¿no? Y no son trampas, al final lo que pasa es que te cuesta muchísimo llegar a ese nivel, porque hay que conocer 1000 factores, y que si consigues tener esos 1000 arriba, pues puedes estar para ganar, ¿no? En aquella época hay que tener en cuenta que en el Desafío Peugeot había gente pues que ha llegado a ser campeón del mundo, ¿no? Junior, o campeón del mundo de alguna forma, campeón del IRC, o estando a niveles muy altos, y que es muy difícil llegar a esos niveles, y coincidió una generación enorme ahí en esa Copa. Ha habido alguna época, 98, 99 sobre todo, yo creo que 98 fue quizás el año más potente. Os puedo hablar de Quique Ojeda, os puedo hablar de grandes amigos, además, de Eloy Entre Canales, toda esta gente ha sido oficial, de Sergio Fombona, de Amador Vidal, de Marc Blázquez, de Dani Solá, gente muy potente y que ha crecido muchísimo, y que, bueno, pues yo creo que a todos nos sirvió un poco el nivel que tenía uno y otro para ir apretando, ¿no? Flavio Alonso, recuerdo también, Flavio Alonso, que venía ya a hacer rallies muy buenos, con coches potentes y estando muy arriba en las generales del Campeonato de España y en Canarias, por supuesto, y me decía que si estábamos locos, estáis completamente locos, yo de aquí me voy, salgo huyendo, y así fue, o sea, y ganó algún rally, creo que ganó un rally de Vigo del Desafío Peugeot, pero era gente que iba muy rápido, y sobre todo pues, no era gente loca, sino que era gente que tenía las ideas muy claras, con mucha información, y que se preocupaba muchísimo. Vivíamos prácticamente para mejorar y para correr, o sea, en aquella época yo lo recuerdo con una añoranza, ¿no? Porque era una época muy bonita en la que estabas constantemente pensando en cómo mejorar y viendo vídeos de los demás. Tampoco teníamos las posibilidades que hay ahora, ¿no? Pero era continuamente captar información para crecer, ¿no? Y mucho nivel, y la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Sí, bueno, pues completamente diferente a todo, ¿no? Pues la verdad que era pues casi un sueño, ¿no? Estar ahí en el hotel, compartiendo hotel con los equipos oficiales, tú con tu pequeño 106 en el garaje, pero con la idea de, pues eso, compartir un grandísimo evento. Como evento precioso, como deportivamente era muy duro para los coches sufrían mucho, había que reconocer los tramos, llevaba muchísimo tiempo. Tengo una anécdota muy bonita de aquella época también. Me recuerdo que una etapa no la pude entrenar porque tenía que recoger a mi novia de aquella época, que venía en avión, y no pude entrenar esa etapa, y lo que me hice fue reconocer algún tramo en bicicleta.
se puede contar hoy en día, que ya habrá prescrito todo esto. Y bueno, pues bueno, no salió ni tan mal. Recuerdo de hablarlo con Quique Ojeda todo esto el día del rally, no salió ni tan mal. Me dice, igual tienes que reconocer a alguno más en bicicleta porque esto funciona. La etapa de Salou creo que fue. Bueno, pues fueron épocas, no sé, diferentes, bonitas. El rally fue espectacular. La verdad que yo me quedó un recuerdo muy bonito, pero sí que muy duro. Recuerdo que en una etapa salía por detrás mío Gigi Gali porque tuvo un problema. Él corría, creo que era líder del Campeonato del Mundo de Grupo N. Y bueno, pues otra anécdota más, ¿no? Verlo pasar a Gigi Gali a medio metro del coche completamente de costado y en su estilo, ¿no? Pero bueno, muy bonito, fantástico. Fueron, ya te digo, épocas bonitas y rallies espectaculares que creo que no se van a volver a repetir, ¿no? Y con el ambiente que había en aquella época, pues, quizás lo vivamos desde esa manera nosotros que lo hemos visto, ¿no? A mí me encantaría que ahora tuvieran los rallies el mismo ambiente que entonces y los coches fueran como eran entonces, ¿no? Pero bueno, ahora es de otra manera y me imagino que la gente ahora lo vivirá también con emoción. Sí, en el 97 que fuimos décimos, en el 98 puede ser que ganamos el desafío junior en el 98 y ya no sé, creo recordar que pudimos ser sextos posiblemente. Y en el 99, que ya corrimos con el coche oficial junior en rallies en Levante, era un 106 Kit Car estrecho, 1600, y corrimos el rally de Valencia, el rally de Alcoy y un Costa Blanca creo que fue. Y pues también debimos ser quintos, una cosa así. El desafío Pello era un campeonato en el que lo mismo ganabas un rally que hacías quinto o octavo, porque el nivel era muy ajustado, o sea, se estaba a unas diferencias muy pequeñas, 3 décimas por kilómetro, medio segundo por kilómetro ya era una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo hacías un rally que te sentías cómodo y ganabas, como podías hacer otro rally quinto perfectamente. Entonces, bueno, pues sí, había ahí una variable muy pequeña. Yo creo que es del único que me arrepiento de todo lo que hice, el cambiar del desafío a la Copa Renault. El desafío Pello estaba muy bien organizado, tenía fama de que había gente que hacía trampas, ya te digo que no había trampas, lo que sí que había era muchos detalles afinadísimos y con mucho trabajo, y sin embargo en la Copa Clio sí que había bastantes problemas a nivel técnico, que había mucha libertad. Y libertad que no quedaba escrita en los papeles, es decir, ahí había un reglamento clarísimo que podías trabajar y afinar, como veníamos nosotros haciendo durante muchos años en el desafío, y lo hicimos. Salimos a un rally de Alicante con el coche que habíamos trabajado todo el invierno muy bien, que era un coche Grupo N, con un kit que podías montar de Renault Sport, pero estaba homologadas otras piezas de Grupo N para este coche, que es y entonces claro, nosotros buscamos lo mejor que tenía el kit y lo mejor que se podía montar al coche y que estaba homologado, evidentemente por su ficha de homologación y por el reglamento de la Copa. Y montamos un coche bastante competitivo. De hecho, en el primer rally, que fue el rally de Alicante, dominábamos con bastante claridad. Es más, estábamos justo por detrás del primer Grupo N, que creo recordar que era Paco Roig con un Mitsubishi, y en el momento que tuvo un pequeño problema nos pusimos líderes de Grupo N con el Clio, que en aquella época llevaban caja de serie, no tenían autoblocante y demás. Era un coche bastante de producción, bastante de serie. Y a partir de ahí pues empezaron los problemas de que empezaron a aparecer piezas, claro, al final lo sabíamos porque los suministradores de nuestras piezas suministraban piezas ilegales también, entonces nos informaban de que teníamos que empezar a montar y a evolucionar un poquito. Entonces me quedó mal sabor de boca, lo dejamos porque evidentemente la gente corría mucho, había gente que tenía mucho nivel, pero también había bastantes trampas en aquella Copa. Y no, a mí la verdad que me gusta competir en igualdad de condiciones, me gusta ganar, me gusta perder si al final hemos trabajado y hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos hecho amigos y nos hemos divertido, pero lo que no me gusta es que me engañen, y allí nos engañaron. Sí, ahí había gente muy rápida, Miguel rapidísimo de siempre, Bertievia que estaba despuntando muchísimo, venía a los circuitos y cayó en los rallies y ya desde el principio iba muy deprisa, Pepe, Piñón también. Y bueno, ya te digo, al principio nosotros teníamos un nivel, incluso el coche estaba seguramente mejor que el que tenían nuestros rivales, porque desde el principio dominábamos con bastante claridad y tampoco es normal porque ellos tenían un nivel buenísimo. Pero ya te digo que el cambio, o sea, se invirtieron los papeles radicalmente. Luego había problemas también porque había gente que era prioritaria y salía en los rallies mucho más adelante que nosotros, y nosotros salíamos con la carretera muy sucia, con continuos cambios que podían ser climatológicos o de cualquier otro tipo, neutralizaciones de tramos y demás. No había igualdad en esta Copa. Entonces, bueno, como tampoco se corrigió, lo comentamos, tampoco se corrigió, decidimos abandonarlo a mitad de temporada, porque fue una temporada más o menos perdida. Y eso que la verdad que empezó muy bien, vino gente de Francia porque el coche lo estrenábamos a nivel competición aquí en España, y vino gente de Francia que estaba sorprendidísima de cómo estaba funcionando el vehículo y cómo estábamos, en qué situación estábamos de los 10 primeros del Campeonato de España, primeros de Grupo N, con un coche que estaban haciendo.
haciendo muy buenos tiempos, y la verdad que bueno, con los defectos que tenía el coche, pues también nos dimos algún sustito. Recuerdo que tenía un problema de frenos que nos dejaba con el pedal hasta la chapa en más de un sitio, y pues igual el susto más grande de mi vida yo creo que me lo llevé en un tramo que se llama Petracos Pego en Alicante con ese coche, que en una zona de fondo, enlazando y tocando un poquito con el pie izquierdo, en el momento de ir a frenar al fondo no había absolutamente nada, y la siguiente curva era una paella, o sea, parar de 120 o 130 a nada sin frenos, más o menos. Fue un susto curioso. Sí, ahí donde íbamos siempre había alguien que iba luego a liarla, ¿no?, en su carrera deportiva. La verdad que, bueno, pues otra vez fue un año muy bonito. Gracias a MS Cruise ese año surgió la posibilidad de hacernos de un Mitsubishi. Después del tema del Clio nos sirvió para quitarnos un poco el malestar y el no haber disfrutado tanto. Y bueno, pues coincidió que Dani iba a dar sus primeros pasos en el mundo de los rallies ese año. La verdad que empezó todo muy bien en el Rally Sprint de Limpias, que se puso a llover y bueno, pues la verdad que controlando un poquito la carrera hicimos muy buen rally para estrenar el coche. Miento, lo habíamos estrenado un rally antes, en el rally de Ontono Tañes. Creo recordar que hicimos terceros o una cosa así, probando cositas, y ya para este Rally Sprint de Limpias lo teníamos un poco más cogido, pues sí que fue el primer rally en el que coincidimos con Dani. Y a raíz de este rally de este Rally Sprint, pues que corríamos además juntos en la misma escudería, empezamos a coincidir en diferentes rallies. Dani tenía un nivel desde el comienzo buenísimo, iba rapidísimo con el coche, y bueno, pues estábamos ahí en un nivel parecido, pero justo el puntito ese que había que ir con la lengua afuera para echarle mano, ¿no? Y bueno, él ahí tuvo esa pequeña o gran enfermedad que superó, y bueno, tuvo que dejarlo a mitad de año y tampoco coincidimos mucho más, y bueno, eso nos facilitó bastante el ganar el campeonato, ¿no? Pero sí que sobre todo ese año lo que a mí me quedó fue pues el subirnos ya a un coche que corría, un coche que había que saber conducir porque los pesos eran completamente diferentes a todo lo que habíamos conducido hasta entonces, un 4x4 que tampoco era algo habitual. Y bueno, con buenas sensaciones después de ganar el campeonato, pero fue una pena porque hubiera sido muy bonito jugárnoslo con Dani hasta el final corriendo, ¿no? Sí, y tampoco era... La verdad es que el Mitsubishi es un coche que tampoco es un coche que te exija exprimirlo hasta el final, ¿no? Vas muy deprisa, pero sobre todo hay que ir con mucha cabeza por controlar todo este tema de las masas y demás, ¿no? De saber aprovechar el coche donde hay que aprovecharlo. Entonces tampoco te da la sensación de que vas muy deprisa, pero bueno, los tiempos sí que salían buenos, ¿no? Fue una pena que el rally se terminara en ese momento, porque nos estuvimos jugando el podium con Fuster y estábamos ahí pegaditos. De hecho acabamos el rally prácticamente empates o al segundo, y recuerdo que el siguiente tramo que nos coincidía para correr era la Braguía, que en aquella época estaba completamente destrozado el asfalto, y claro, él jugaba a que su coche iba muy bien en el asfalto liso y nosotros a que íbamos mucho mejor en lo roto y donde hacía falta tracción, ¿no? Y yo estaba esperando ese tramo, vamos, esa noche recuerdo que era el cambio de un día a otro, porque se hacía en 2 días el rally, y estaba toda la noche loco por subirme al coche y hacer ese tramo, ¿no? Lo hicimos del enlace ya, porque ya habían echado el aceite y demás, pero me quedó un recuerdo muy bonito de estar por primera vez ya un poco en la élite del Campeonato de España jugándonos. Además fue una sorpresa, ¿no? Recuerdo hablar con la gente de Mitsubishi de España que estuvieron por aquí en el rally. Me decían que me serenara por la mañana desayunando, que estuvimos desayunando juntos, tranquilo, que esta gente corre mucho y demás, y el primer tramo estábamos quintos ya, ¿no? A los demás Mitsubishis, que era pues, Santiago Concepción, Paco Roche y demás, eran Grupo N su coche, y mi coche tenía algún detalle de Grupo A, más que nada las llantas y la brida, lo demás era todo un Grupo N y bueno, bastante poco evolucionado, pero sí es verdad que los acabamos muchísimo tiempo, que iban a otro nivel diferente. Entonces bueno, pues quedó muy buena sensación, y fue una pena no continuar con el proyecto, porque también había una cierta inercia de apoyo de Mitsubishi, y no conseguimos enlazarlo con más patrocinio para hacerlo correr, pero si hubiera sido una experiencia bonita, ¿no? El hacer el Campeonato de España con un Mitsubishi competitivo, cuando entonces todavía no había llegado ese momento de Mitsubishi, que llegó más tarde. Bueno, Martínez Conde ya lo había hecho debutar unos años antes, bueno, si fue el año 98 creo recordar, y 98, 99, y bueno, pues nosotros realmente el material que llevábamos era prácticamente lo que llevaba Miguel en aquellos años. Era un coche de serie que, por cierto, tenía una historia muy bonita, porque era el coche que uno de las unidades que tenía reservadas Pedro Javier Diego para hacer un mundial de rally, no recuerdo de qué año, y como no salió su proyecto, quedó el coche un poco parado. Lo adquirimos nosotros y de serie comenzamos un poco el montaje de un Grupo N Light, porque no tenía prácticamente nada, diferenciales eran de serie, motor era de serie, una centralita electrónica, una brida,
unas suspensiones que creo recordar que eran Proflex de aquella época, bueno, pues tampoco nada para tirar cohetes, pero bueno, suficiente para que el coche tuviera su ritmo. Y eso sí, una buena puesta a punto. El coche nos lo montó José Espina de un inicio, por eso digo que muchos de los materiales venían de aquella época de Martínez Conde. Y bueno, así más o menos esta era un poco la idea. Comenzamos con llanta 17, descubrimos que la llanta 18 funcionaba mucho mejor y sobre todo el neumático que podíamos montarle al coche funcionaba mucho mejor que lo que montábamos en 17. Y bueno, pues fue otro paso adelante, sobre todo a la hora de ir descubriendo la puesta a punto del coche, que en aquel coche sí se notaba mucho de suspensiones y conseguir que el coche no rolara, sino que transmitiera todo a los ejes según tú quisieras, hacerle girar. Bueno, pues fue una experiencia más y un avance aquel coche y sobre todo pues eso, ¿no? La sensación de estar ya pegándote por intentar ganar rallies, que al final pues es lo que te llena, ¿no? Intentar ganar. A mí hacer segundos y terceros pues la verdad que me llena poco, y sí que es verdad que hacer tercero en aquel rally de Santander pues estuvo muy bien, pero yo lo que quería era ganarle y entonces pues bueno, era un pasito más para intentar ganar esos rallies, ¿no? Bueno, pues al final cuando coincides y te estás pegando a la décima con cualquier rival, surgen fricciones, ¿no? de muchos tipos, ¿no? Lo que sí que en aquella época, pues ahora es un recuerdo nada más, pero sí que en aquella época además era un poco el descubrimiento de Internet. Me acuerdo que se creó una polémica bastante extendida en aquella época por el tema foros y demás. Y bueno, hoy en día es algo por lo que nos podemos reír, ¿no? Yo con Dani coincido alguna vez y no tenemos ningún problema, pero sí que en aquella época, cuando además es que te subes a un coche de carreras a jugarte la vida, como quien dice, pues te gusta que todo salga un poco como tú crees que tiene que salir, ¿no? Y hubieron algunos detalles que en aquella época no coincidimos y pues la verdad que no teníamos muy buena relación. Al final, porque de comienzo la verdad que estuvimos montando incluso los coches juntos y pasábamos un montón de horas juntos. A mí me sirvió para aprender mucho, porque hombre, no tengo nada que decir de Dani, solo a dónde ha llegado, ¿no? Al final, pues eso, lo que comentábamos al principio. Si vas coincidiendo con gente que tiene muchísimo nivel, de todos ellos vas adquiriendo cosas, ¿no? Y te sirve para que en un futuro, si eres capaz de ponerlo tú en práctica, pues tu nivel suba. Para mí fue volver a disfrutar, porque sí es verdad que el coche me transmitía muy buenas sensaciones en el Campeonato de Cantabria, el Mitsubishi, pero a lo que yo aspiraba era volver a correr el Campeonato de España, que era un poco donde nosotros nos queríamos ir desarrollando, ¿no? Como comentábamos al principio. Pasamos otra vez a no estar en la cabeza de los rallies, pero sí a estar en la cabeza de una copa de promoción que, como siempre, seguía siendo súper competitiva y con un coche ya más divertido. Era un coche ya pues con una relación cerrada, con un autoblocante, el coche bueno pues muy divertido a nivel chasis y en el que podíamos ir experimentando ya todo lo que habíamos aprendido anteriormente. Y bueno, pues estábamos continuamente en los podiums de los rallies, nos faltaba un pequeño puntito de creernos lo que ya podíamos ganar y que fue lo que hicimos para el año siguiente, ¿no? Pues ya hacer un coche totalmente competitivo, porque ese coche de 2002 era una unidad ex Amador Vidal, que bueno, faltaba afinar todos los detalles que os he comentado antes y trabajarlo bien, y fue lo que hicimos de un año para otro y fue lo que nos permitió ganar en 2003, ¿no? Al final un montón de detalles técnicos y un montón de detalles de conducción y de organización, decidimos que será nuestro año de ganar el campeonato y lo ganamos, además pasándolo muy bien. Sí, bueno, yo la verdad que como tratábamos de manejar muy bien los presupuestos y utilizábamos los neumáticos nuevos en los momentos que había que utilizarlos, y sí que es verdad que los coches mis coches han estado siempre muy bien mantenidos. Ahí un poco lo mismo que hemos estado diciendo antes, mi padre tenía un peso enorme, ha echado horas todas las del mundo, José Luis Gargo, que cuidaba ese coche como si fuera un hijo de él prácticamente, lo tenía todo al detalle. Toda la gente del equipo que estaba alrededor, lo mismo que me implicaba yo a nivel de conducción, se implicó todo el mundo para que todo eso saliera adelante, ¿no? Pero sí es verdad que esas copas de promoción tenían unos premios muy jugosos, entonces prácticamente cubríamos los gastos de un rally para ir a ganarlo, que eran elevados, pues igual estamos hablando del equivalente a 6.000 euros actuales que te podías gastar en un rally, y si te salía el rally bien, prácticamente lo cubrías, ¿no? Por ejemplo, aquel año que nosotros ganamos el campeonato, donde dejamos de ganar dinero o de equilibrar un poquito gastos fue en la venta del vehículo, porque habíamos gastado mucho dinero en que el coche fuera el mejor y en que el premio final era el ser piloto oficial de la marca. No había un premio económico y no cubría un poco esas diferencias que había entre gasto e ingresos, ¿no? Pero bueno, siendo medianamente inteligente y teniendo cuidado de no chocar y gastar las ruedas donde hay que gastarlas y demás, podías llegar a cubrir.
Totalmente. Vamos, todavía me acuerdo de ponerme los vellos de punta, ¿no? Recuerdo que yo tenía que bajar algo así como un jueves y probar jueves y viernes. El equipo bajaba el lunes y le propuse a Borja Moratal bajarme el lunes con ellos, hacerme yo parte de mis gastos, pagarlos y demás. Y la verdad que el equipo se portó muy bien. Desde el primer día me tuvieron allí con ellos, cubriendo absolutamente todo. Y desde el primer día me bajé en mi mono y mi casco por si acaso. Y desde el primer día me monté. Entonces, bueno, a mí se lo agradeceré siempre al equipo, se lo agradeceré a Quique, se lo agradeceré a Joan Vinyes, que desde el primer momento también me echó una mano enorme y me sirvió para ver el nivel donde estaba, porque estuve haciendo muchos kilómetros sentado, aunque no haciendo de copiloto, pero sí sentado haciendo de contrapeso, como quien dice, en el asiento de la derecha, y viendo cómo iban de deprisa, que era mucho, ¿no? Al principio daba la sensación de que eso iba a ser imposible, ni con muchos test, ni con muchos rallies, que el nivel que tenía esta gente era imposible, pero recuerdo que lo que más ilusión me hizo, aparte de arrancar el coche en el primer momento, fue ver que al final de mi primer día, que fue el miércoles de esa semana en el que me subí al coche, al final de ese primer día, pues no estaba tan lejos, estábamos a 3 décimas por kilómetro ya en los test de ellos, con un coche que era una unidad de 2003, cuando ellos ya tenían evoluciones de 2004, no estábamos tan lejos y bueno, pues albergaba esperanzas de no estar tan lejos en el año, que sí es verdad que luego trasladar todo eso a un tramo real, no a un test, pues no iba a ser fácil, ¿no? Pero disfrutamos muchísimo de aquellos test, también se lo agradezco a Quique porque empujó mucho para que Borja nos permitiera hacer más kilómetros de lo normal, estuvimos haciendo prácticamente 200 kilómetros de velocidad, que en unos test para aquella época el tercer coche del equipo no era lo habitual. Y ya te digo, hicimos muchísimos kilómetros y bueno, pues surgió muy buen feeling y así fue luego el año también, que salió muy bien. Muchísimo. Igual el salto más grande que yo he notado de un cambio de un coche a otro. Me he adaptado muy bien siempre a los cambios. Cuando he cogido un coche nuevo no me ha sorprendido en el sentido de que los tiempos más o menos han salido siempre bien, pero ese salto sí que fue el más grande. El paso por curva era enorme. Al basar todo, yo creo, un poco en las notas, no en la conducción ni en la técnica. Teníamos la técnica que teníamos, pero que nos servía para hacer buenos tiempos, pero sobre todo creo que lo que mejor teníamos era un sistema de notas muy bueno y que nos ha permitido ir muy rápido siempre, que creo que es la base en los rallies y lo que más deberían trabajar la gente joven, sobre todo. Entonces, al subirte al coche, bueno, vas reconociendo un poquito las sensaciones y si más o menos tienes un nivel técnico suficiente, lo interpretas y puedes ir rápido, ¿no? Pero sí que fue un salto grande, el paso por curva era enorme, la diferencia de frenada salvaje. Aquí el coche era muy complicado porque, bueno, para empezar las suspensiones eran un solo reglaje, no podías hacer nada. Ellos sí que tenían un poquito más de juego, que les permitían cambiar muelles. Ellos, me refiero a Quique y a Vinyes, ser primero y segundo del equipo, pues tenían un poco más de tiempo para ellos y podían andar jugando y demás. Nosotros normalmente, lloviera o hiciera sol, salíamos con la misma suspensión, mismos muelles, mismas barras, exactamente todo igual, ¿no? Entonces era un poco más difícil, pero sí que el coche era bastante radical, era un coche que se llevaba trabajando mucho con la parte trasera y bueno, era rebelde porque a partir de 6.000 vueltas hacia abajo desaparecía el motor, no había absolutamente nada, una rueda muy estrecha y un chasis muy vivo, con lo cual había que estar constantemente trabajando, pero nos divertimos muchísimo, yo me divertí mucho y fue una pena no hacer un segundo año, para lo cual faltó 1 milímetro de hacer un segundo año de oficiales, porque en aquella época Joan Vinyes estuvo a punto de salir del equipo para 2005 y recuerdo una llamada, 2 llamadas que me hicieron del equipo que prácticamente nos dejaba en su puesto para el 2005 y hubiera sido muy importante porque con esos coches sí que la experiencia de pasar por un tramo, yo normalmente no he bajado mucho los tiempos de una pasada a otra. Al tener unas notas muy buenas no me lo permite tampoco tanto como a otros que van descubriendo cosas, ¿no? Pero con ese coche sí porque notabas cosas, notabas que una curva que habías levantado un poco la podías pasar a fondo, una curva de una marcha más, una marcha menos, se notaba muchísimo. Y entonces un segundo año hubiera sido una maravilla, pero bueno, no me quejo de 2004, a pesar de que el coche se rompió bastante, porque eran coches que se rompían bastante, no me quejo para nada, disfrutamos mucho del coche, hicimos muy buenos rallies y... Encantadora Infinita, sí, hicimos un podium histórico. En cuanto a resultados, seguro. En cuanto a mejor rally por sensaciones, no. Fue un poquito más adelante, pero en cuanto a resultados, sí, fue podium detrás de estos 2 monstruos. Además fue, pues eso, para Pello fue espectacular. Me acuerdo que lo estuvimos celebrando esa noche y estaba todo el equipo muy contento. Y bueno, todavía recuerdo que a mitad de rally, a pesar de que esta gente iba espectacularmente rápido, recuerdo que nos paró Borja Moratal, no nos dejó correr más
porque tenía un pequeño problema Joan Vinyes y nosotros tuvimos un problema que el coche se ahogaba fallaba un sensor de altura y nos lo ahogaba el coche, y en el momento que ya perdimos un poquito la comba de la cabeza nos paró, no nos dejó correr más, pero bueno, aún así todavía nos marcamos algún scratch durante el rally. Marcaste uno, sí, en San Pedro del Romeral. Eso es un tramo además nuevo que nos venía pues muy bien por el tema de las notas, de que nadie tenía referencias de ese tramo, y al hacer las notas como muy precisas nos venía muy bien. Hicimos el scratch, hicimos algún otro segundo, terceros. Bueno, la verdad que el ritmo era muy bueno, y lo que digo, bueno, la evolución, la verdad que ellos corrían muchísimo y de repente llegabas a un sitio muy complicado, pensabas que lo habías hecho bien y ellos lo habían hecho mejor, ¿no? Pero bueno, de ese año podíamos haber sacado muchas conclusiones para el 2005, pero bueno, como digo, no nos quejamos. El rally siguiente fue el Rías Bajas, y el Rías Bajas estaba saliendo exactamente igual que el Rally de Santander. La pena es que se estropeó un problema de inyección en el coche, nos quedamos en 3 cilindros y nos estropeó el rally completamente, ¿no? Pero hasta el momento de la avería estábamos otra vez en la misma posición, con el mismo ritmo, exactamente igual todos, y sí que es verdad que nuestro vehículo seguía siendo un 2003. Nuestra unidad era una unidad que había corrido algún compañero del desafío Peugeot anteriormente con ella, y era una unidad que no era estrenada ni mucho menos, tenía incluso bastantes accidentes, y bueno, una unidad que se había rehecho para nosotros, ¿no?, ese año. Creo recordar que el chasis era un chasis ex Emilio Segura. Creo recordar que estuvo un accidente muy grande en Madrid y se recompuso, y fue el coche que estrenamos nosotros. No llevábamos gasolina de competición, llevábamos un neumático más estrecho que Joan y que Quique. Entonces, bueno, había pequeñas desventajas. El trato, evidentemente, como tercer piloto era diferente en el equipo, pero bueno, aún así, ni aun teniendo el trato de ellos, hubiéramos estado con ellos. Ellos tenían un nivel muy alto y bueno, lo tratábamos de aprovechar para coger ritmo para futuros años, que lamentablemente no llegaron, pero estuvo cerca. Suena un poco mal decirlo cuando a toro pasado y cuando has estado ahí, ¿no? Pero yo creo que sí. Si te pones a mirar un poquito, es que de aquella época entre coches oficiales y semioficiales igual había 15 o 20 coches. Entonces era muy difícil. Claro, ahora haces quinto y haces un mal rally. En aquella época hacías quinto y habías tenido que correr una barbaridad y que salía todo muy bien. Era muy difícil. Gente, pues lo mismo que hablábamos, de mucho nivel, gente muy rodada con ese tipo de coches, que para nosotros era el primer año, y con mucha experiencia y demás, y muchos equipos profesionales, gente muy profesional, que yo creo que ahora hay bastante menos. Sí, ese invierno estuvimos negociando con varias marcas, entre otras con Peugeot, que ya digo que estuvimos a punto de cerrar con ellos, es decir, equipo con Quique Ojeda para 2005. No salió adelante porque continuó Joan Vinyes y existieron otras opciones. Con Fiat también estuvimos a punto de cerrar, pero al final renovó Sergio Vallejo y tampoco hubo esa opción. Incluso para 2006 también se estuvo negociando con Fiat y también se estuvo bastante cerca, pero tampoco se cerró. Entonces, bueno, pues manera de salvar el año, a través de Peugeot surgió la opción de hacer algún rally con un 206 RC. Ellos lo que querían era probar simplemente a ver si se podía sustituir el 206 XS que se usaba desde hacía años en el desafío, y usar un coche un poco más potente. Bueno, era un coche laboratorio con 1000 pegas y 1000 problemas. De hecho, recuerdo que terminábamos los rallies con varios A4 llenos de problemas para modificar, y lo utilizamos nosotros, lo utilizó Eloy también en algún rally, pero fue simplemente un tanteo para ver si aquel coche podía ser competitivo, y no lo desestimó Peugeot y no se hizo ese cambio. Luego el Seat León fue un coche que adquirió Javier Pernía, padre, para hacer parte del campeonato de Cantabria de rallies, y bueno, pues lo alquilamos para el rally de Santander, con idea de quizás hacer más rallies de campeonato de España. Estuvimos en negociaciones con Seat, tanto en aquella ocasión como con posterioridad, y en ambas ocasiones muy cerca también de cerrarse un trato semioficial del coche, pero tampoco se llegó a cerrar. Hicimos el rally de Santander, que salió muy bien. Creo recordar que hicimos cuartos grupo N, creo recordar, con algún scratch de grupo N. Decimos scratch del rally, y no sé si fuimos cuarto scratch, pegándonos precisamente con Martínez Conde con un Evo 8. Y bueno, me quedó muy buen sabor de boca de aquel coche, que era un coche bastante menos potente que un Mitsubishi. Evidentemente a nivel tracción no tenía nada que ver, a nivel transmisión de masas tampoco. Coche bastante más light, pero que permitía hacer buenos tiempos. Y la pena es no haberle dado ese pasito adelante. Estuvimos en Seat Sport ya hablando con Jaime Puig y demás, para evolucionar hacer una pequeña evolución del coche
de una manera un tanto discreta, porque SEAT lo tenía bastante tapado todo el tema de las carreras en aquella época y el coche se hacía de una manera paralela a lo que era SEAT Sport, que estaba más dedicado a otros menesteres, pero íbamos a tener su apoyo a nivel neumáticos, a nivel evoluciones, y viendo cómo funcionaba el coche, cómo funcionó en aquel Rally de Santander, pues prometía bastante para, si no ganar los rallies en Grupo N, sí estar un poco en la pomada, en la pelea y hacer podiums y estar cerca de ganar, ¿no? Aquello, pues eso, se quedó ahí. Y 2005 creo que fue el año del Subaru, que hicimos un rally de Llanes gracias a la ayuda de Julio 48, Julio 4 Rally. Hicimos un rally de Llanes que sí me queda en el recuerdo como mi mejor rally. Ganamos el Grupo N y me queda en el recuerdo porque era un coche que con todo el cariño le había hecho Julio, pero era un coche que le faltaban muchísimas evoluciones. Lo mismo, volvíamos otra vez, era un coche que corría mucho, pero no tenía diferenciales de competición, con lo cual en cuanto el coche aceleraba, todo lo que aceleraba te dejaba tirado porque no transmitía, y estaríamos perdiendo del orden de medio segundo por kilómetro con facilidad, simplemente por eso. Aparte, a nivel suspensiones el coche estaba a otro nivel completamente, era una suspensión Baratero, no era una suspensión Reiger. El coche le faltaban detalles para ser competitivo, y aún así ganamos a todos los Grupo N de aquella época, que había muchos coches semioficiales también, con el apoyo del RAC, gente competitiva, y disfruté muchísimo con Rogelio Peñate de copiloto en aquel rally. Sobre todo, pues eso, llegar prácticamente sin probar, subirnos en el coche, sentarnos, salir a un rally difícil, lloviendo, seco, lloviendo, estrenando ruedas, que no teníamos ni idea cómo funcionaban las Pirelli que montamos, ni el coche, y hacer primeros de Grupo N en un campeonato bastante competido y demás, pues a mí me dejó, ha sido la única vez que lloraba en un coche de carreras, y volviendo al parque cerrado lloré volviendo, sí. Sí, lo mismo que disfruté mucho con el otro Subaru, con este no disfruté nada, porque bueno, creo que los rallies o tienes las posibilidades económicas para hacerlas o es mejor no hacerlo, por eso desde entonces prácticamente no he vuelto a hacer nada, ¿no? Pues bueno, salimos sin medios, con un coche con neumáticos Dunlop que no funcionaban, un coche hiperpesado, un coche muy batallado, que no corría, que se rompió, que bueno, pues poco trabajado por nuestra parte también, porque fue todo muy improvisado. Yo creo que para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto es un campeonato que siempre ha tenido mucho nivel, y si vas a un sitio de mucho nivel solo con un factor trabajado, te van a ganar y te van a pasar por encima. Y bueno, fue un poco lo que pasó en ese rally, que no funcionaba prácticamente nada, y bueno, pues le hicimos por hacerle, pero no hacíamos peores tiempos con el Subaru que con el León, eso lo dice todo. Bueno, esto es como cuando te deja una pareja, ¿no? A mí me dejaron los rallies, no los dejé yo, y de hecho me sigo considerando piloto de rallies, en la cuneta de momento, pero bueno, quién sabe, ¿no? No, bueno, hasta ahí llegó un poco lo que fue aquellos años de divertirnos y de pasarlo también. La verdad que hemos disfrutado de la mejor época para mí del automovilismo cántabro y posiblemente del Campeonato de España de Rallys. Bueno, épocas muy anteriores las desconozco, pero de lo que más o menos he vivido creo que fue una grandísima época a nivel público, a nivel coches, a nivel equipos, y vamos, no me arrepiento de absolutamente nada. Pasé unos primeros años un poco durillos porque estás tan metido en las carreras que tu vida gira en torno a eso. De hecho, a día de hoy mis redes sociales está completa con gente de los rallies y mi vida. Entonces, bueno, pues sí que es un poco duro romper con todo eso, pero bueno, te vas adaptando, ¿no? Sigo manteniendo contactos con mucha gente, pues, con Víctor Pérez, que tiene su equipo de competición y que de vez en cuando hacemos alguna cosa. De hecho, en aquellos años difíciles estuve trabajando con ellos a nivel Ubrier, a nivel logístico. Bueno, siempre de una u otra manera estás rodeado de gente de las carreras, y bueno, ahora ya me puedo permitir ir a ver rallies, que entonces sufría bastante. Sí, en cuanto a tiempo, los que más han estado conmigo han sido ellos dos. Bueno, dos grandes amigos, Ignacio y Nacho desde la infancia, nos conocemos. Además, bueno, pues Nacho fue prácticamente hablar con él, cogerlo y sentarlo en el coche y funcionar desde el principio, pues porque su familia también ha estado rodeada de carreras desde muy pequeños, y su sistema de notas de cualquiera de ellos es muy parecido al que hemos usado en mi familia, ¿no? Entonces, al final era muy fácil adaptarse y funcionó desde el principio. Hicimos los años de coche oficial, desafío Peugeot y demás, y bueno, pues seguimos manteniendo una grandísima relación, y pues un gran profesional que trabajó todo al detalle. Todavía recuerdo que cuando nos íbamos a subir a la primera vez al coche al coche oficial, ese invierno pues se debió de quitar de encima unos 10 kilos, con lo cual es un esfuerzo que se lo tengo que agradecer desde aquí, ¿no? Y además está ahora que yo creo que se ha quitado otros 5 todavía, está haciendo sus maratones y demás, está listo, él sí que está listo para subirse otra vez a un coche de carreras. A Sergio le lié porque Sergio es una persona que no tenía ninguna relación con el mundo del automóvil, y a través de José María, mi primer copiloto y que fue copiloto de mi padre, pues para dar el salto al Campeonato de España necesitábamos una persona que tuviera tiempo y ganas.
y luego formamos desde cero, tuvo un nivel fantástico, luego corrió con más gente también, con Eloy Entre Canales, también sigo manteniendo mucha relación con él y es otro que está también como loco por un día subirnos a un coche, disfrutamos mucho y nada, pues eso, años muy bonitos con él. Rogelio Peñate, pues no tengo nada que decir de Rogelio. Rogelio sigue dándolo todo, estando en la élite y podría hacer mucho más, porque tiene un nivel para mí estratosférico. Se subió sin saber nada ni de mi sistema de notas, ni de cómo trabajaba, ni nada, y en ese primer rally ya me estuvo aportando un montón de datos. Era capaz de corregir detalles técnicos, detalles hasta de conducción y demás con toda su experiencia, y me vino fantástico también tener esa referencia. De todos ellos siempre aprendes algo y siempre es de agradecer su esfuerzo porque bueno, pues es una labor un poquito opaca, ¿no? La del copiloto, que aparece en pocos sitios y como decía antes, las notas en un rally son fundamentales y si el que te las tiene que decir no lo hace bien, pues al final puedes chafar todo esto que has trabajado. En cuanto a resultados, el año yo creo que el año de ganar el desafío Peugeot, en cuanto a resultados, pues salió todo fantástico, ganamos los rallies que queríamos ganar, medimos en los que queríamos medir y ganamos el campeonato que queríamos ganar. En cuanto a resultados, seguramente ese. El campeonato de Cantabria, ser campeones de Cantabria también fue bonito, pues por conseguir el objetivo planteado. Como nivel de conducción, seguramente el del Super 1600, porque ahí corrías mucho y aún así no estabas ni siquiera acercándote a poder ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre nos ha gustado aprender, yo creo que digamos, campeonatos difíciles o años difíciles y de estar pegándote y aprendiendo mucho, también me llena. Y a nivel técnico, pues aquel año fue muy bonito también, descubrir un coche, era casi como la PlayStation, subirte al coche este, ¿no? Sí, el año del Clio, el año 2000 seguro, fue un año tirado a la basura y además todavía teníamos pues pretensiones de crecer como equipo y como piloto y nos chafaron un año que además prometía mucho porque estuvimos trabajando mucho. Cuando haces esfuerzos tan grandes y un poco la marca se ríe de uno, pues en lo personal me lo tomé bastante mal, me dolió bastante. Sí, como no por rápido de velocidad, digamos, por lo que corría, sino porque lo que te permitía pasar a fondo que otros coches no. Hacías el paso por curva era brutal y como el límite era un filo de la navaja, ¿no? El pasar o no pasar era arriesgado. Viéndolo ahora era muy bonito, en aquella época no era tan bonito cuando estaba subido igual al coche, ¿no? Pero cuando terminaban los rallies sí, habías disfrutado mucho. Es que era un coche que te lo pasabas muy bien yendo hasta un nivel y pasar ese nivel, que era donde realmente había que estar siempre, ya era delicado, ¿no? Entonces sí, el coche que más me ha aportado evidentemente ha sido ese. Como rápido de velocidad, el Mitsubishi, un coche que te permitía ir muy deprisa, con menos sensaciones, pero que avanzaba muchísimo. Para divertirse sin complicarse, pues el del desafío, por ejemplo. El coche del desafío que te permitía pasártelo muy bien con un nivel de gasto escaso y en el que estar pues subido sin ningún tipo de problema, ni estar pensando en presupuestos ni nada. Pues antes hemos estado hablando en off del tema de los Yares. A mí los Yares me encantaba. También hemos hablado antes de Petracos-Pego, que era un tramo que me gustaba muchísimo. Impresionante, lo conozco. Muy bonito ese tramo. Largo, roto, con un poco de todo. O sea, los tramos de Alicante siempre me han gustado mucho. Me gustan los tramos en los que se pueda correr, que no te vayas pegando sustos continuos, que si un rebote, que si una piedra que está en el asfalto en un sitio delicado. Me gusta poder correr. Si tengo que andar pensando ya en defenderme un poco, ya me gusta un poco menos. Entonces me gustaba mucho los tramos también de ir largo, de cambio, de dejarle al coche deslizar, dejarle correr, que se pudiera trazar, me venía muy bien, tramos que se pudiera trazar. El tramo de Noriega en Llanes es un tramo que siempre se nos ha dado muy bien y es un tramo que a simple vista parece fácil, pero como te permite situarte mucho, si sabes aprovechar bien la línea y las notas marcan mucho la línea, pues te permitía hacer muy buenos tiempos. También he disfrutado mucho allí. Además del rally de casa, que es un rally pues, en el que me he sentido muy a gusto siempre, ¿no? El rally de Santander, la gente te arropa y te sientes muy protegido y con toda la gente empujando, pero aparte es que la orografía es muy bonita, los tramos son preciosos y me queda muy buen recuerdo de este rally. El rally de Cataluña también me dejó muy buen recuerdo en aquella época. Hicimos, recuerdo, un tramo en la zona creo que se llamaba Tosa de Mar, aquel tramo, y que lo mismo era también de situarse justo en la orilla del mar, ibas continuamente con el mar a tu izquierda. Era un tramo de PlayStation, era un tramo muy muy bonito, parecía que lo habían diseñado diseñadores gráficos, ¿no? Anécdotas graciosas. Graciosas hay pocas, pero bueno, pues por ejemplo lo que os contaba antes, el enlace este de terminar el último tramo, que creo que fue la Tornería con el Subaru,
y volver hasta el parque cerrado llorando pues fue algo para recordar, ¿no? Además yo soy una persona bastante fría en ese sentido y me cuesta emocionarme, y aquel día no lo podía contener, vamos, que de todo el sufrimiento de haber podido volverme a subir a un coche y poder estar pegándonos con la élite del Campeonato de España y ganarlos, y tener al RAC todo el día detrás nuestro, que me acuerdo que estaba Antonio Zanini detrás con las ruedas que montan, que no montan, tal, y no pudieron con nosotros, pues bueno, pues fue algo muy bonito y de recordar. Luego anécdotas un montón, de hacer 10 kilómetros pinchados sin rueda, con la llanta partida a la mitad, terminar el tramo, y bueno, pues de esas hay miles, ¿no? Parar a cambiar, romper un embrague, por ejemplo, en la tornería, me acuerdo con el Clio, que estando haciendo un rally muy bueno, porque tuvimos 2 rallies que pinchamos con el Clio nada más empezar el rally, y tuvimos que andar a la remontada, y este fue la segunda vez que nos pasó. Y recuerdo que estábamos remontando, ya estábamos nada más detrás creo que recordar que era Berti Evia, nos sacaba 10 o 15 segundos y quedaban un par de tramos y estaba accesible cogerlo. Y en la tornería rompimos el embrague y bueno, pues recuerdo que lo rompimos en el peor sitio, rodeados de gente, y lo digo en el peor sitio no por nada, porque estuvieron ahí arropándonos y ayudándonos, pero claro, era tanta gente gritando y pues estábamos haciendo un rally que la verdad que se estaba notando a nivel mediático y demás, y bueno, pues emocionó un montón, ¿no? Ese fue otro día, no lloré en el coche, pero lloré fuera. Pues soy comercial del Grupo Blendio, me dedico a vender Kias desde hace ya 7 años, siempre algo rodeado con los coches, gracias a José Emilio Criado que me ayudó, y mira, en una época fuimos rivales a nivel deportivo y he acabado vendiendo coches para su grupo, ¿no? Estoy muy contento, con un equipo de trabajo fantástico, una profesión que me gusta porque al final siempre hay gasolina de por medio y coches, que es de lo que entendemos y conocemos, y con una marca que se está vendiendo fantástico, con lo cual muy contento. Sí, surgió un proyecto de desarrollar un Kia Procez hace unos años. En principio iba a ser Víctor Pérez el piloto del coche para el Campeonato de España de rallies, y bueno, se estacó un poquito todo porque Víctor ya empezó a desarrollar su equipo de competición, que la verdad que le va muy bien y ha crecido muchísimo, y bueno, el coche lo desarrollamos conjuntamente con el equipo de Víctor y el equipo que yo tuve en la época que yo corría, y bueno, pues era un coche bastante de producción, bastante de serie, pero que podía ser algo interesante, porque además surgió la categoría N3 en la que se enfocaba este coche. Lo creamos desde cero, no había ningún coche en el mundo todavía como este, y nada, pues hicimos hasta la ficha técnica, se diseñó, lo desarrollamos. Corrió Víctor un solo rally de Campeonato de España, que fue el rally de Rías Bajas con él, que hizo 10º scratch, hizo un rally fantástico. Y bueno, al final tampoco hubo un desarrollo mayor del coche, que ha salido con él a posterioridad Óscar Freire a rodar y demás. Es un coche que con 4 detallitos se le podía haber hecho que fuera deprisa. Así que hicimos de coche cero en un rally de Santander, que yo creo que quizás haya sido ya lo último en lo que nos hemos subido a tramo cerrado. Nos lo pasamos fantástico y casi que volviendo otra vez a retomar una faceta que a mí me ha gustado siempre, que es la puesta a punto, ¿no? O sea, aparte de correr, me encanta, y de esto también he adquirido un montón de conocimientos de la gente con la que he estado, dentro de los medios que hemos tenido, el desarrollar los coches, ¿no? Me ha gustado mucho, me gusta, pues igual, no sé, tengo un sentimiento de finura en ese sentido y me lo paso fantástico. Cada vez que me llama alguien para echarle una mano a poner a punto el coche, por supuesto que lo hago, ya por ayudarle y por egoísmo, que me gusta mucho todo esto, ¿no? Hace poquito recuerdo que me llamó Óscar Martínez para dar una vuelta a uno de los Lancia que tiene, una de las joyas que tiene, y bueno, nos lo pasamos fantástico. Mañana o ahora mismo, sí, me encantaría volver. No he decidido, yo no decidí nunca dejar las carreras, lo que pasa es que no había opción de continuar. Hombre, algo en lo que siempre he pensado es en hacerme un coche, no sé si de mi época o anterior, para darme unas vueltas en estos memoriales, festivales o llámese X, que están surgiendo ahora, y que me parece muy buena idea para que la gente que no conoce esos coches y esas épocas pues los vaya descubriendo, ¿no? Yo viví tanto las épocas de los Grupo B, de los Grupo A, Kit Car y posteriores, y me gusta todo. O sea, me encantaría tener un coche de este tipo para pasarlo bien, simplemente, ¿no? No complicarnos la vida, pero sí pasarlo bien, y creo que todo se andará. Pues nada, Jonathan, agradecerte la entrevista y muchísimas gracias por todo, ¿vale? Espero que te haya gustado. No, hombre, gracias por acordaros todavía que estamos por aquí. Muchísimas gracias a todos.